Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema que estamos estudiando. Hoy nos toca Romanos 7 a la altura del verso 7. Vamos a hablar acerca de, claramente, de Romanos 7:7, que encontramos que por la ley viene el conocimiento del pecado. Y cuando hablamos que por la ley viene el conocimiento del pecado, es que cuando no había ley, cada quien hacía lo que entendía que debía de hacer, pero una vez llega la ley, entonces se conoce realmente el pecado por la ley ya que se introduce. Y aquí el apóstol Pablo habla de esto, acerca de que el pecado que mora en él. Entonces, vamos a decir que ellos son librados del imperio de la ley, nosotros, porque ya no estamos a través de la gracia, ¿verdad? En Cristo. Entonces, dice Pablo en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, estos versículos aquí del verso 7, yo siempre lo he estudiado, lo he escudriñado y siempre me resultan primeramente importantes, pero a la vez hasta contradictorios. No podía entender como el trabalengua que había. Pero en el día de hoy, ya una vez repasado, estudiado, yo quisiera decir lo que por lo menos entendemos aquí. Vamos a partir de que por la ley viene el conocimiento del pecado. Y yo explico. Varias veces he explicado esto. Supongámonos una esquina, ¿verdad?, donde pasan los vehículos, pero en esa esquina hay una luz, un semáforo que le da paso a los vehículos. Cuando está rojo, del lado que está rojo, los carros deben de pararse. Y claro, cuando está del otro lado que está verde, los carros pasan. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el lado que está rojo, se permite que los vehículos doblen a la derecha en rojo. ¿Por qué se permite? Es sencillo, porque no hay una ley que diga no doblar en rojo. Hasta ese momento, usted como conductor desconoce lo malo que es doblar en rojo. No hay, porque no hay un letrero que diga que usted no doble en rojo. Inmediatamente hagan el letrero de que el que dobla en rojo es multado. Ahí se reconocen quiénes están violando la ley. Ahí aparece el pecado. Ahí, ahora, la ley hace que el pecado aparezca. Porque como no había ley, como no había letrero, no se podía pasar hasta ese momento. Cuando hubo el letrero, hubo que detenerse. ¿Qué quiero decir aquí? Por eso dice Pablo en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. ¿Por qué él conoce
el pecado por la ley. La ley es que nos dice a nosotros lo que debemos de hacer o no debemos de hacer. Esta comparación que estoy haciendo del semáforo es para que podamos introducirnos en lo que estamos hablando. La declaración de Pablo de que estamos libres de la ley, en el verso 6, suscita, o sea, promueve la cuestión de si la ley es pecado. Su reacción es de horror. Inmediatamente comienza a mostrar cómo la ley de Dios es buena, suponiendo que comprendamos su función, que es de revelar y enseñar lo que es justo, incapaz en sí misma de dar fruto de justicia, expone sin embargo la realidad del pecado. La ley era incapaz de dar fruto de justicia, porque repetimos, la ley lo que hacía era que entonces descubría al pecador, pero no vivifica, no da vida. Entonces expone sin embargo la realidad del pecado. Ahora, dice, no había conocido la codicia si la ley no dijera no codiciará. Yo codicio, no hay una ley que me lo prohíba, pero sí la ley sí estaba. Usted puede ver a Éxodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Dice el 8, más el pecado, escuche bien, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sigo explicando. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, al no haber mandamiento, entonces el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. No hay mandamiento de codicia, yo puedo codiciar. Pero una vez ya entra, ¿verdad? El mandamiento, entonces dice, porque sin ley el pecado está ¿qué? Muerto. Está muerto. Aprovechándose del mandamiento, una vez que la ordenanza fue dada, el pecado la usó como ocasión. ¿Para qué? Para incitar a pecar más. Óigame bien, una vez que la ordenanza fue dada, el mandamiento, el pecado la usó como ocasión para incitar a pecar más. Sin la ley el pecado está dormido, pero la ley despierta el deseo de adorar, hacer lo que ella prohíbe. ¿Qué cosa? Que el ser humano cuando le prohíben una cosa es que quiere hacerla. Pero entonces, se está prohibido, cuando hacemos eso, lo que estamos es enfrentando a Dios. Lo mismo sucede a todo cristiano. Cuando hacemos la cosa que la palabra prohíbe, que el Señor prohíbe, ¿qué estamos nosotros? Entonces, el pecado está muerto, sinónimo de inactivo. Aunque los deseos pecaminosos pueden estar siempre presentes, no se manifiestan hasta que un mandamiento específicamente lo prohíbe. Usted puede, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquellas cosas que me son lícitas, pero que no me convienen, no debo de hacerlas. Porque entonces, los mandamientos me hablan claramente, la palabra me dice claramente que debo hacerlo. Específicamente lo prohíbe, como en el verso 11 del 7, que dice, mira lo que dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Hay cosas que aunque usted pueda hacerla y yo pueda hacerla, no debemos de hacerla. Primera de Corintios 15:56, vamos a ver qué encontramos en Primera de Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. La ley está por encima. Hay que respetar las leyes del Señor para nosotros no meternos en transgresión. Dice el verso 9. Dice el verso 9 aquí. Dice de esta manera, mire. Dice el verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. ¿Cuándo revive? Antes que una persona esté consciente de un mandamiento, vive sin conocer la demanda de esa ley. Pero al venir el mandamiento, dice Pablo, yo morí. La ley revela el estado de muerte espiritual en que se encuentra el pecador. Cuando aparece el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. Porque el mandamiento
me hace ver a mí que estoy actuando mal espiritualmente, entonces yo muero. Por eso dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Cómo revive? Porque el mandamiento revive. El mandamiento hace que el pecado aparezca y yo morí. Dice el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a ver, ¿por qué era para vida? Porque si tú no haces tal cosa, tú no tienes que morir. Era para vida el mandamiento. Pero a mí me resultó para qué? Para muerte. Porque entonces mi naturaleza pecaminosa está haciendo cosas que no son y espiritualmente muero. El propósito de la ley era promover una vida de rectitud y así estimular la vida. Ese era el propósito de la ley. Era promover una vida de rectitud. O sea, los mandamientos nos encarrilaban y así estimular la vida. Romanos 10:5. Gálatas 3:12, Levítico 18:5, Deuteronomio 30, 15, 18. Pero su efecto fue que de la ley, la muerte, versos 9 y 11. Cometer un pecado viviendo la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Si conocemos la ley y estamos cometiendo el pecado, entonces lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros no sabemos qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos comportarnos como cristianos? Conocemos la ley de Cristo, hacemos lo que no debemos de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos conscientes de la muerte espiritual que estamos llevando. Dice el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Es mala la ley? No es mala, es santa. Pero ¿qué pasa? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Él reconoce que el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento revela la naturaleza de Dios. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Cómo quiere que nos comportemos. Y tiene como propósito el beneficio suyo y mío. Lo que pasa es que debemos de obedecer las leyes de Dios. Las leyes de Cristo. Pero cuando no obedecemos, ya usted sabe lo que pasa. Vamos a Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Vamos a ver cómo nos dice aquí. Miren el verso 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley no es mala. Pero ¿qué está pasando? Que la ley había que cumplirla. Pero la ley no nos garantizaba justicia. La ley no nos garantizaba nosotros, vamos a decir, vivir. Ahora, Cristo muere por nosotros y nosotros a través de la fe llegamos a la gracia que Él nos da. Y esa nos lleva a la vida eterna. La ley santa y buena, dice aquí. La ley realmente la ley dice que antes que una persona esté consciente de un mandamiento, vive sin conocer la demanda de esa ley. Vamos a terminar aquí. Entonces, vemos el verso 10 que dice, quiero repetir el verso 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ya explicamos realmente lo que era. Cometer un pecado viviendo la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Yo, estos versos aquí de Romanos, siempre he profundizado mucho, pero lo que estamos llamados es a nosotros a obedecer la palabra del Señor. Entonces, ya entendemos que por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley descubre el pecado. Vamos a dejarlo ahí para el próximo estudio que vamos a estar estudiando. Y vamos ahora a venir en el verso 13, donde dice que la ley no puede salvar del pecado. La ley no puede salvar del pecado. Vamos a ver eso en el estudio que sigue. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.